hay algo que quiero preguntarte antes de empezar este video. ¿Qué pasaría si tu nariz pudiera avisarte silenciosamente que tu cerebro está empezando a cambiar, incluso 10 años antes de que aparezca el Alzheimer? Tal vez ahora mismo pienses que eso suena imposible, exagerado o incluso como una teoría más de internet. Pero quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la forma en la que entiendes tu salud para siempre. Imagina esto. A una persona mayo R que empieza a notar que ya no siente el aroma del café por la mañana. Al principio lo ignora, luego deja de disfrutar la comida como antes y años después. Aparecen problemas de memoria, confusión y pequeños olvidos que parecen inofensivos. Pero en realidad, el cerebro ya estaba dando señales mucho antes, señales que nadie supo ver. Y una de las primeras señales puede venir desde un lugar muy inesperado. Tu nariz. Mi nombre es la doctora Alejandra Montalvo, soy médica y nutricionista, y durante años he trabajado con pacientes mayores que buscan respuestas sobre su memoria, su energía mental y su calidad de vida. Hoy quiero hablarte de algo que la ciencia está estudiando con mucha seriedad, la conexión entre el sentido del olfato y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. No estoy aquí para asustarte, estoy aquí para abrirte los ojos, porque si entiendes estas señales a tiempo, puedes tomar decisiones que marquen una diferencia real en tu vida o en la vida de alguien que amas. Y te prometo algo, lo más importante de este video no es lo que ya sabes, sino lo que nadie te ha explicado de forma clara antes. Incluso hay una señal tan sutil que muchas personas la confunden con el envejecimiento normal, mas podría ser mucho más importante de lo que imaginas. Quédate conmigo hasta el final porque voy a mostrarte cómo reconocer estas señales, qué dice la ciencia al respecto y qué puedes hacer desde hoy mismo para proteger tu cerebro. Y ahora sí, empecemos por la pregunta más importante. ¿Realmente puede tu nariz avisarte que el Alzheimer se está desarrollando en silencio dentro del cerebro? Y hay una pregunta que muchos médicos y científicos están haciendo hoy día. ¿Puede el sentido del olfato ser una de las primeras ventanas hacia el Alzheimer? Y la respuesta no es simple, pero sí es profundamente interesante. Déjame explicártelo de una forma clara. Tu nariz no solo sirve para oler flores, perfumes o comida. El sentido del olfato está directamente conectado con áreas del cerebro que controlan la memoria y las emociones. Esto significa que cuando tú hueles algo, no solo lo reconoces, también lo recuerdas y lo sientes. Por eso un olor puede llevarte instantáneamente a tu infancia, a la casa de tu abuela o a un momento específico de tu vida. Ese viaje emocional ocurre porque el olfato está conectado a estructuras cerebrales muy profundas. Ahora aquí viene lo importante. Esas mismas áreas del cerebro son algunas de las primeras que pueden verse afectadas en enfermedades como el Alzheimer. Esto significa algo muy poderoso. Antes de que aparezcan los olvidos evidentes, antes de que una persona se pierda en conversaciones o confunda nombres, el cerebro puede empezar a perder su capacidad de procesar olores correctamente. Y esto no es teoría sin base. Estudios científicos han observado que muchas personas que más tarde desarrollan Alzheimer comienzan años antes con una disminución progresiva del sentido del olfato. A veces ni siquiera se dan cuenta. Simplemente empiezan a decir cosas como la comida ya no sabe igual o ya casi no siento los aromas como antes. Pero aquí hay algo muy importante que quiero que entiendas. No significa que toda pérdida de olfato sea Alzheimer. De hecho, puede haber muchas causas en infecciones, envejecimiento normal, problemas nasales o incluso medicamentos. Pero cuando esta pérdida aparece junto con otros pequeños cambios cognitivos, ahí es donde los médicos empiezan a prestar mucha más atención. ¿Te ha pasado alguna vez que entras a un lugar donde antes sentías un olor muy fuerte y ahora parece como si nada estuviera allí? Muchas personas lo ignoran, pensando que es normal. Pero el cerebro rara vez cambia sin razón y aquí es donde entra la importancia de la detección temprana porque el Alzheimer no aparece de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso, que puede comenzar 10 o incluso 15 años antes de los síntomas graves. Y durante ese tiempo, el cuerpo muchas veces envía pequeñas señales que casi siempre pasan desapercibidas y el olfato es una de las primeras alarmas silenciosas, pero para entender realmente por qué esto sucede, necesitamos ir un paso más profundo y ver cómo el sistema del olfato está conectado físicamente con tu cerebro, como si fuera una autopista directa hacia la memoria. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir en la siguiente parte.
Ahora quiero que imagines algo muy simple pero muy poderoso. Cada vez que hueles algo, no es solo una sensación en la nariz, es un mensaje eléctrico que viaja directamente a tu cerebro en cuestión de milisegundos. No pasa primero por filtros complejos como otros sentidos. El olfato tiene una ruta directa hacia las áreas más profundas del cerebro, y aquí es donde todo se vuelve realmente importante. El sentido del olfato está conectado principalmente con el bulbo olfatorio, y desde ahí se conecta con estructuras como el hipocampo y la amígdala. Y si esos nombres te suenan complejos, déjame simplificarlo. En el hipocampo es una de las áreas más importantes para la memoria y la amígdala está relacionada con las emociones. Ahora piensa en esto con calma. Memoria y emociones. Justo las dos cosas que más se ven afectadas en el Alzheimer. Por eso, cuando estas áreas empiezan a deteriorarse, uno de los primeros cambios puede aparecer en la forma en que una persona percibe los olores. Al principio puede ser algo muy sutil, tal vez el café ya no huele igual o el perfume favorito ya no provoca la misma sensación. O simplemente hay dificultad para identificar olores comunes, como ajo, jabón o frutas. Y lo más peligroso de esto es que el cerebro se adapta. Muchas personas no se dan cuenta de estos cambios porque ocurren lentamente. El cerebro normaliza la pérdida, pero la ciencia ha observado algo muy interesante en personas que desarrollan Alzheimer. El daño en estas áreas puede comenzar mucho antes de que aparezcan los problemas de memoria evidentes. Esto significa que el olfato puede funcionar como una especie de puerta de entrada para detectar cambios tempranos en el cerebro. Ahora, quiero que entiendas algo importante. Esto no es un diagnóstico por sí solo. Nadie puede decir tienes pérdida de olfato, entonces tienes Alzheimer. Eso sería incorrecto y peligroso. Pero lo que sí nos dice la ciencia es esto. Cuando el olfato empieza a fallar junto con otros pequeños cambios cognitivos, es una señal de alerta que no debe ignorarse. Por ejemplo, si una persona empieza a olvidar palabras simples, pierde el hilo de conversaciones o se confunde en tareas cotidianas y además nota cambios en su sentido del olfato. Entonces el cerebro está pidiendo atención y aquí ¿y onde? La medicina moderna está poniendo mucha atención en los signos tempranos, no en la etapa final, porque cuando hablamos de Alzheimer, el verdadero objetivo no es solo tratarlo, sino detectarlo lo más temprano posible, cuando aún se puede actuar con cambios en estilo de vida, estimulación cognitiva y prevención. Y esto nos lleva a una pregunta aún más importante. Si el cerebro empieza a cambiar silenciosamente años antes, ¿por qué no nos damos cuenta a tiempo? La respuesta te va a sorprender, porque no es solo biológica, también es psicológica y cotidiana. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Hay una verdad que a muchas personas les cuesta aceptar, y es que el Alzheimer no empieza cuando se olvidan las cosas importantes. Empieza mucho antes, en silencio, sin dolor, sin alarma evidente. Y esto es lo que lo hace tan peligroso. Déjame explicártelo de forma sencilla. El cerebro humano tiene una capacidad increíble de adaptación. Cuando una pequeña parte empieza a fallar, otras áreas intentan compensar. Es como si el cerebro dijera, no te preocupes, yo me encargo. Y durante años, esa compensación funciona tan bien que la persona sigue viviendo su vida normalmente. Por eso, al principio, los cambios son tan sutiles que nadie los nota. No es que una persona de repente empiece a olvidar todo, es un proceso lento, casi invisible. Puede empezar con cosas pequeñas. Repetir una pregunta sin darse cuenta, perder objetos con más frecuencia, dudar de palabras simples o incluso sentirse un poco más desorientado en lugares familiares. Pero como estos cambios son leves, la mayoría de las personas los atribuyen al estrés, al cansancio o simplemente a la edad. Y aquí es donde el problema se vuelve más serio, porque se normaliza lo que en realidad no debería normalizarse. En el caso del olfato, pasa algo similar. Una persona puede perder sensibilidad gradualmente, pero como no es algo que duela o que afecte directamente su vida diaria de forma urgente, simplemente lo ignora. Es normal, estoy envejeciendo, piensan muchos, pero no todo lo que ocurre con la edad es simplemente envejecimiento. El Alzheimer tiene una característica muy importante. Empieza a dañar el cerebro años antes de que los síntomas sean evidentes. Durante ese tiempo, las conexiones neuronales se van debilitando poco a poco, especialmente en áreas relacionadas con la memoria y la percepción sensorial. Y lo más interesante es que el cerebro intenta ocultar ese daño literalmente por eso muchas personas siguen funcionando bien en lo externo, pero internamente el proceso ya ha comenzado
Pero esto crea una ilusión de normalidad, y esa ilusión es lo que retrasa el diagnóstico. Ahora quiero que lo pienses así, Yancy. Una enfermedad empieza 10 o 15 años antes, pero solo se detecta cuando ya es evidente. Entonces, estamos llegando demasiado tarde. Por eso hoy la medicina está cambiando su enfoque. Ya no solo se enfoca en tratar cuando el daño es grande, sino en buscar señales tempranas. Y una de esas señales, como ya vimos, puede estar en algo tan simple como el olfato. Pero ahora surge otra pregunta aún más importante. ¿Qué dice realmente la investigación científica sobre esta relación entre pérdida de olfato y Alzheimer? ¿Es una coincidencia o una pista real respaldada por estudios? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación ahora. Quiero que hablemos con total honestidad médica, sin exageraciones y sin miedo, solo ciencia. Porque cuando hablamos de Alzheimer, no basta con teorías o suposiciones, necesitamos evidencia real. Y aquí es donde las investigaciones se vuelven realmente interesantes. En los últimos años, varios estudios neurológicos han observado un patrón muy consistente. Muchas personas que desarrollan Alzheimer muestran una disminución del sentido del olfato. Años antes de que aparezcan los síntomas clásicos de pérdida de memoria, esto no es una coincidencia aislada, es un patrón repetido. En pruebas clínicas, los investigadores han utilizado test de identificación de olores simples. Por ejemplo, se le pide a una persona que identifique aromas básicos, como café, canela, limón o jabón. Y lo que han encontrado es que las personas en fases tempranas de deterioro cognitivo tienen más dificultad para reconocer o diferenciar estos olores. Incluso, más interesante, en algunos estudios de seguimiento a largo plazo, se ha visto que personas con peor rendimiento en pruebas de olfato tenían mayor probabilidad de desarrollar demencia en los años siguientes. Pero quiero ser muy clara contigo en algo importante. Esto no significa que perder el olfato automáticamente significa Alzheimer. No es una regla directa. Sería un error médico pensar así. Lo que la ciencia nos dice es esto: la pérdida del olfato puede ser un marcador temprano de riesgo, especialmente cuando se combina con otros factores. Por ejemplo, cuando una persona, además de cambios en el olfato, empieza a tener pequeñas fallas en la memoria, dificultad para planificar tareas o cambios en el lenguaje. Entonces los médicos empiezan a investigar más profundamente. También se ha observado que en enfermedades neurodegenerativas, las primeras áreas del cerebro afectadas suelen incluir regiones relacionadas con el procesamiento sensorial y la memoria, y el sistema olfativo está muy cerca de esas regiones vulnerables. Por eso, el olfato se ha convertido en una herramienta de investigación tan valiosa. Incluso hoy en día, algunos centros de investigación están explorando el uso de pruebas olfativas como parte de evaluaciones tempranas del riesgo de Alzheimer. No como diagnóstico definitivo, sino como una señal de alerta temprana. Y esto es muy importante porque cambia la forma en la que vemos la prevención. Ya no hablamos solo de esperar síntomas graves, hablamos de identificar pequeños cambios silenciosos antes de que el daño sea irreversible. Sin embargo, también es importante mantener equilibrio y no generar miedo innecesario. Muchas personas pueden tener pérdida de olfato por razones completamente benignas: infecciones respiratorias, sinusitis, envejecimiento normal o incluso ciertos medicamentos. La clave no está en un solo síntoma, sino en el conjunto de señales. Y ahora que ya entendemos lo que dice la ciencia, la pregunta más importante es otra. Si estos cambios realmente pueden aparecer años antes, ¿cómo se ven en la vida real? ¿Cómo los experimenta una persona en su día a día sin darse cuenta? En la siguiente parte vamos a entrar justo ahí, en la vida cotidiana, donde estos signos suelen pasar completamente desapercibidos. Ahora vamos a entrar en una parte muy importante, porque aquí es donde muchas personas empiezan a reconocerse sin darse cuenta. Quiero que prestes mucha atención, porque estos no son síntomas dramáticos. Son cambios pequeños, silenciosos, pero repetidos en el tiempo. El primer signo es cuando una persona deja de reconocer olores familiares. Por ejemplo, el café de la mañana ya no tiene el mismo aroma, o el perfume de toda la vida parece débil o diferente. El segundo es la dificultad para identificar olores comunes. No es solo oler menos, sino no saber qué olor es, como si el cerebro no pudiera interpretar la señal correctamente. El tercer signo es la pérdida progresiva del placer al comer, porque recuerda algo importante: el gusto y el olfato están muy conectados. Si el olfato cambia, la comida también pierde intensidad. El cuarto es cuando la persona empieza a agregar más sal, azúcar o especias sin darse cuenta, no porque la comida esté diferente, sino porque ya no la percibe igual. El quinto signo es confundir olores simples. Por ejemplo, no diferenciar entre jabón, champú o alimentos básicos. El sexto es algo muy sutil: dejar de notar olores ambientales, como el olor de la lluvia, la cocina o incluso el olor de la ropa limpia.
El séptimo signo es cuando familiares o personas cercanas notan el cambio antes que la propia persona. Esto es muy importante, porque el cerebro muchas veces no detecta su propio deterioro. El octavo es la pérdida de memoria asociada a situaciones cotidianas junto con cambios en el olfato. Por ejemplo, olvidar por qué entró a una habitación y al mismo tiempo notar que algo se siente diferente en los sentidos. El noveno es la desconexión emocional con recuerdos olfativos. Olores que antes generaban emociones fuertes, ahora no provocan ninguna reacción. Y el décimo signo es el más importante de todos, cuando estos cambios no aparecen solos, sino que se combinan con pequeños fallos de memoria, desorientación leve o dificultad para concentrarse. Quiero ser muy clara contigo, a ninguno de estos signos por sí solo significa Alzheimer, pero cuando varios de ellos aparecen juntos y progresan con el tiempo, el cerebro está enviando señales que no deben ignorarse. ¿Te ha pasado alguna vez que notas que algo ha cambiado, pero no puedes explicar exactamente qué es? Muchas personas sienten esto durante años sin buscar ayuda, pensando que es normal, pero el problema no es notar el cambio, el problema es ignorarlo. Y aquí es donde entra algo muy importante, Ali, la diferencia entre envejecimiento normal y señales de alerta temprana. Porque no todo cambio es enfermedad, pero tampoco todo cambio debe ser ignorado. Y ahora que ya sabes estos signos, la siguiente pregunta es aún más importante. ¿Qué factores aumentan el riesgo de que estas señales progresen hacia algo más serio? Eso es exactamente lo que vamos a ver en la siguiente parte. Quiero que imagines algo muy común, una escena que puede estar ocurriendo ahora mismo en cualquier casa. Una persona mayor se levanta por la mañana, prepara su café como siempre, pero por alguna razón dice, este café ya no huele igual. Nadie le presta demasiada atención. Tal vez la familia responde, es normal. Son los años en tal los días pasan y esa persona empieza a notar pequeños cambios. La comida ya no le sabe igual, los perfumes parecen más débiles. Incluso cosas simples como el olor del pan recién hecho ya no generan la misma sensación. Pero aquí está lo importante. Como estos cambios no duelen y no impiden vivir el día a día, se ignoran. Y ese es el problema más grande. Voy a contar otro ejemplo muy realista. Una mujer de 72 años empieza a notar que pierde cosas dentro de casa. Primero son llaves, luego gafas, luego objetos que deja en lugares equivocados. Al mismo tiempo, su hija nota que ya no reconoce algunos olores en la cocina. Pero ambas cosas se ven como algo separado, no como una sola señal. Con el tiempo empiezan los pequeños olvidos. Repetir preguntas, contar la misma historia varias veces, confundirse en conversaciones sencillas. Y aún así, la familia piensa es la edad. Pero aquí viene lo más importante. Cuando finalmente se hace una evaluación médica, los cambios en el cerebro ya llevan años desarrollándose. Y esto es algo que veo en la práctica clínica más veces de las que me gustaría. Personas que llegan cuando los síntomas ya son evidentes, cuando el proceso ya está avanzado y cuando los familiares dicen una frase que siempre se repite, ojalá lo hubiéramos notado antes. Por eso este tema es tan importante, porque no se trata de alarmarse por cada pequeño cambio. Se trata de aprender a observar patrones. Otro caso muy común es el de hombres y mujeres que empiezan a aislarse socialmente sin razón clara. No porque estén deprimidos necesariamente, sino porque empiezan a sentirse desconectados de sensaciones que antes eran normales, incluyendo olores, sabores y recuerdos. Y cuando el cerebro empieza a perder esa conexión sensorial, también empieza a perder algo más profundo, a la conexión emocional con la vida cotidiana. Quiero que entiendas algo con mucha claridad. Estos no son casos raros, son situaciones que se repiten en muchas familias alrededor del mundo. Y lo más doloroso es que, en la mayoría de los casos, las señales estaban ahí desde mucho antes, solo que nadie sabía qué significaban. Pero ahora tú ya estás empezando a ver el patrón, y esto nos lleva a una pregunta muy importante. Si estas señales pueden aparecer años antes, ¿qué factores hacen que algunas personas tengan más riesgo que otras de desarrollar ese tipo de deterioro cerebral? Eso es exactamente lo que vamos a analizar en la siguiente parte. Ahora quiero que entendamos algo muy importante. No todas las personas tienen el mismo riesgo de desarrollar Alzheimer o deterioro cognitivo. Hay factores que aumentan la probabilidad y conocerlos puede ayudarte a tomar mejores decisiones desde hoy. Empecemos por el más conocido, en la edad. A medida que envejecemos, el cerebro también pasa por cambios naturales, pero aquí es importante diferenciar entre envejecimiento normal y enfermedad. En el envejecimiento normal puedes olvidar cosas pequeñas, pero luego las recuerdas. En el Alzheimer, el patrón es progresivo y empeora con el tiempo.
El segundo factor es la genética. Algunas personas tienen antecedentes familiares de demencia o Alzheimer, lo que puede aumentar el riesgo. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Tener antecedentes familiares no significa destino, significa atención y prevención en él. Tercer factor es la salud cardiovascular. Esto es algo que muchas personas no relacionan con el cerebro, pero es fundamental. Presión arterial, alta colesterol, elevado diabetes o mala circulación pueden afectar directamente la salud cerebral. El cerebro necesita sangre y oxígeno constantes para funcionar correctamente. El cuarto factor es el estilo de vida sedentario. Cuando una persona no se mueve, no hace ejercicio o pasa mucho tiempo sin actividad física, el flujo sanguíneo al cerebro disminuye y esto puede afectar la memoria y la función cognitiva con el tiempo. El quinto factor es la alimentación. Dietas altas en azúcar, ultraprocesados y grasas poco saludables pueden aumentar la inflamación en el cuerpo, incluyendo el cerebro. En cambio, una alimentación equilibrada puede proteger las neuronas AN. El sexto factor es el aislamiento social. Este es muy importante y muchas veces ignorado. El cerebro necesita interacción, conversación, estímulos emocionales. La soledad prolongada puede acelerar el deterioro cognitivo. En el séptimo factor es la falta de sueño. Dormir mal de forma crónica afecta la capacidad del cerebro para limpiarse y regenerarse. Durante el sueño profundo, el cerebro elimina toxinas importantes para su funcionamiento. El octavo factor es el estrés crónico. Vivir en estado constante de ansiedad o tensión puede dañar estructuras cerebrales relacionadas con la memoria y la concentración y ahora quiero que lo conectes con lo que vimos antes. Porque muchos de estos factores no solo afectan la memoria, también pueden influir en el sentido del olfato y la percepción sensorial. Por eso, cuando hablamos de señales tempranas como la pérdida del olfato, no estamos hablando de un solo síntoma aislado. Estamos hablando de un sistema completo que puede estar siendo afectado lentamente por múltiples factores en. Aquí es donde muchas personas cometen un error muy común: esperar demasiado en pensar, ya veré después. No es tan grave. O es normal por la edad, pero la prevención no funciona así. La prevención funciona cuando actuamos antes de que los cambios se vuelvan irreversibles. Y ahora que ya entendemos los riesgos, la siguiente pregunta es la más importante de todas. ¿Qué puedes hacer tú en la vida real si notas algunas de estas señales o quieres proteger tu cerebro desde ahora? Eso es exactamente lo que vamos a ver en la siguiente parte. Ahora quiero hablar contigo de forma muy directa. ¿Cómo lo haría en consulta? Si tú o alguien cercano empieza a notar cambios en el olfato, la memoria o la concentración, lo más importante no es entrar en pánico, es actuar con inteligencia. El primer paso es observar el patrón un solo día. Un síntoma aislado no significa nada grave, pero cuando un cambio se repite durante semanas o meses, ahí es donde debemos prestar atención. Por ejemplo, si alguien dice hoy no huelo bien porque está resfriado, eso es normal, pero si durante semanas nota que los olores son más débiles o confusos, entonces ya no es algo pasajero. El segundo paso es consultar a un profesional de salud, no para asumir lo peor, sino para evaluar correctamente. Un médico puede descartar causas simples como infecciones nasales, alergias, sinusitis o efectos secundarios de medicamentos. El tercer paso es hacer una evaluación cognitiva si es necesario. Esto no es algo para temer. Son pruebas simples que evalúan memoria, atención y funciones del cerebro. Detectar cambios temprano puede hacer una gran diferencia. El cuarto paso es revisar el estilo de vida, porque incluso si no hay enfermedad, estos signos son una oportunidad de mejorar la salud cerebral. Dormir mejor, caminar diariamente, reducir azúcar, controlar la presión arterial. Todo esto no es teoría, es medicina preventiva real. El quinto paso es estimular el cerebro todos los días. Leer, conversar, aprender cosas nuevas, resolver problemas simples. Todo esto ayuda a mantener activas las conexiones neuronales. Y aquí quiero detenerme un momento contigo, porque muchas personas creen que cuando aparecen estos signos ya no hay nada que hacer y eso no es cierto. El cerebro tiene algo increíble llamado plasticidad. Incluso en la edad adulta puede adaptarse, fortalecer conexiones y compensar funciones si se estimula correctamente. El sexto paso es cuidar la salud emocional. El estrés y la ansiedad no solo afectan el estado de ánimo, también afectan la memoria y la percepción sensorial. Aprender a relajarse, respirar profundo o simplemente tener momentos de calma diaria puede ser más importante de lo que imaginas. Y el séptimo paso muy importante es involucrar a la familia. Muchas veces la persona no nota los cambios, pero los familiares sí.
Hablar abiertamente de estos temas puede ayudar a detectar señales más temprano. Quiero que recuerdes algo muy importante. El objetivo no es diagnosticarte a ti mismo con miedo. El objetivo es actuar a tiempo con conciencia, porque ignorar las señales no las hace desaparecer, solo retrasa la ayuda. Y ahora que ya sabes qué hacer si aparecen estos cambios, la siguiente parte es aún más poderosa, porque vamos a hablar de cómo puedes fortalecer tu cerebro todos los días, incluso si estás completamente sano, para reducir el riesgo y mejorar tu memoria a largo plazo. Ahí es donde realmente empieza la prevención. Ahora quiero que entiendas algo muy poderoso. Tu cerebro no solo depende de la edad o la genética, depende cada día de lo que comes, lo que haces y cómo vives. Y esto es una buena noticia, porque significa que tienes más control del que imaginas. Empecemos por la alimentación. El cerebro necesita nutrientes específicos para funcionar correctamente. No es solo comer bien, es alimentar directamente a las neuronas. Por ejemplo, alimentos ricos en antioxidantes como frutas rojas, uvas y arándanos ayudan a proteger el cerebro del daño oxidativo. Este daño, con el tiempo, puede contribuir al deterioro cognitivo. También son importantes las grasas saludables, como las que se encuentran en el pescado, el aceite de oliva y los frutos secos. Estas grasas ayudan a mantener la estructura de las células cerebrales. Otro punto clave es reducir el exceso de azúcar. El consumo elevado de azúcar durante años puede afectar la memoria y la función cognitiva. No se trata de eliminar todo, sino de mantener equilibrio. Ahora hablemos de algo muy importante: la hidratación. Muchas personas mayores no toman suficiente agua y la deshidratación leve puede afectar la concentración, el estado de ánimo y la memoria. Pero la nutrición no es suficiente por sí sola. El movimiento es igual de importante. Caminar diariamente, aunque sea 20 o 30 minutos, mejora la circulación sanguínea hacia el cerebro. Y más sangre significa más oxígeno y nutrientes para las neuronas. Otro hábito fundamental es el sueño. Durante el sueño profundo, el cerebro realiza una especie de limpieza interna. Elimina sustancias que no necesita y reorganiza información. Dormir mal de forma constante puede acelerar el deterioro cognitivo. Y ahora quiero hablarte de algo que muchas personas subestiman: la rutina diaria. Tener una vida completamente repetitiva sin estimulación mental puede hacer que el cerebro se vuelva menos activo. Por eso es importante cambiar pequeñas cosas. Tomar una ruta diferente, aprender algo nuevo o incluso hablar con personas distintas. Y no olvidemos algo esencial: el sentido del olfato también puede entrenarse. Sí, así como los músculos, el cerebro también responde al entrenamiento. Exponerse conscientemente a diferentes olores, identificar aromas en la cocina o simplemente prestar atención a los sentidos puede ayudar a mantener activa esta conexión sensorial. Quiero que te lleves esta idea contigo. No se trata de buscar la perfección, se trata de constancia. Pequeños hábitos diarios mantenidos en el tiempo tienen un impacto mucho mayor que cambios extremos por poco tiempo. Y ahora que ya sabes cómo proteger y fortalecer tu cerebro desde la nutrición y el estilo de vida, solo nos queda una última parte: la conclusión final, donde vamos a unir todo lo que hemos aprendido y darte un mensaje claro, directo y poderoso para tu vida. Ahora quiero que te imagines algo muy simple, pero muy importante. Tu cerebro es como un músculo invisible. Si lo usas, se fortalece. Si lo ignoras, se debilita lentamente. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de memoria, atención y prevención del deterioro cognitivo. Empecemos con algo básico pero poderoso: el aprendizaje continuo. Aprender cosas nuevas es una de las formas más efectivas de mantener el cerebro activo, no importa la edad. Puede ser aprender un idioma, una receta nueva o incluso una habilidad simple. Lo importante es desafiar al cerebro a salir del automático. Ahora hablemos de la memoria activa. Un ejercicio muy simple es intentar recordar pequeñas cosas sin ayuda del teléfono o notas. Por ejemplo, una lista de compras, un número de teléfono o incluso detalles de una conversación. Este tipo de práctica fortalece las conexiones neuronales. Otro punto importante es la lectura. Leer todos los días, aunque sea por pocos minutos, mantiene el cerebro en estado de actividad constante. Pero no solo leer, también reflexionar sobre lo que lees. Eso es lo que realmente activa la memoria profunda. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas olvidan: la conversación. Hablar con otras personas no es solo socializar, es ejercicio mental. El cerebro está procesando lenguaje,
emociones, recuerdos y respuestas al mismo tiempo. Cada conversación es como un entrenamiento cognitivo. También es muy útil romper la rutina. Hacer las cosas de manera diferente obliga al cerebro a adaptarse. Cambiar pequeños hábitos diarios, como la forma de vestirse, la ruta al mercado o incluso el orden de las tareas, puede estimular nuevas conexiones cerebrales. Y no podemos olvidar algo esencial. El control del estrés. El estrés crónico afecta directamente la memoria y la concentración. Técnicas simples como respirar profundamente, caminar en silencio o dedicar unos minutos al día a la calma pueden tener un impacto muy positivo. Ahora quiero decirte algo muy importante. Ningún ejercicio por sí solo evita el Alzheimer al 100%, pero todos estos hábitos juntos pueden reducir el riesgo, retrasar el deterioro y mejorar significativamente la calidad de vida mental. Y aquí está la clave de todo lo que hemos hablado en este video. No se trata de hacer cambios extremos, se trata de consistencia diaria. Pequeñas acciones repetidas todos los días crean un cerebro más fuerte, más resistente y más preparado para el envejecimiento. Y ahora que ya sabes cómo entrenar tu mente y protegerla desde múltiples ángulos, solo nos queda cerrar este viaje con una reflexión final muy importante. Una reflexión que conecta todo lo que has aprendido hoy y te deja con una decisión clara sobre tu salud futura. Quiero que lleguemos al final de este video con algo muy claro en tu mente. Tu nariz, tu memoria y tu cerebro están mucho más conectados de lo que la mayoría de las personas cree. Hoy hemos hablado de algo que puede parecer sorprendente al principio, como cambios muy sutiles en el sentido del olfato podrían estar relacionados con procesos que comienzan en el cerebro, muchos años antes de que el Alzheimer se haga evidente. Pero si hay algo que quiero que te lleves contigo, es esto. No se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir con atención, porque el verdadero problema no es envejecer. Envejecer es natural, es parte de la vida. El problema es ignorar las señales que el cuerpo nos envía en el camino. A lo largo de este video, viste como pequeños cambios como no reconocer olores familiares, sentir que la comida ya no sabe igual, o notar fallos leves en la memoria. Pueden ser señales importantes cuando aparecen en conjunto y con el tiempo. Pero también viste algo igual de importante, que hay mucho que puedes hacer. Puedes cuidar tu alimentación, puedes mantener tu mente activa, puedes moverte más, dormir mejor, reducir el estrés y mantener conexiones sociales fuertes. Todo esto no es teoría, es prevención real. Y quiero que recuerdes algo con mucha fuerza. El cerebro tiene una capacidad increíble de adaptación. Incluso cuando envejecemos, sigue respondiendo a los estímulos, sigue creando conexiones nuevas, sigue cambiando. Eso significa que nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarlo. Ahora, como doctora Alejandra Montalvo, quiero hablarte directamente a ti que has llegado hasta aquí. Si este video te hizo pensar en ti mismo o en alguien cercano, no lo ignores. Observa con calma, sin miedo, pero con conciencia. A veces, la diferencia entre actuar a tiempo y actuar tarde es simplemente prestar atención a los pequeños detalles. Y si hay algo que quiero dejarte como mensaje final, es esto. Tu salud cerebral no se construye en un día, se construye todos los días. Cada decisión que tomas, lo que comes, cómo duermes, cómo piensas, cómo te relacionas, está formando el futuro de tu memoria. Así que, cuídala hoy, no mañana. Si este contenido te ayudó, te invito a que lo compartas con alguien que amas, porque muchas veces las personas que más lo necesitan no saben que lo necesitan y recuerda, tu nariz puede ser una señal, tu memoria puede ser un aviso, pero tu conciencia es tu mayor herramienta de protección. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta entonces, cuida tu mente, cuida tu cuerpo y cuida tu vida.